Hola a todos. En esta ocasión vamos a trabajar con lo que son las funciones, las operaciones, el dominio de estas y evaluar la misma. Para una función y igual a f de x, la variable x se llama variable independiente porque se le asigna cualquiera de los valores permitidos del dominio. Ahora bien, la variable y se le llama variable dependiente porque su valor depende de x. Unos ejemplos de evaluaciones de funciones son los siguientes. Para la función 2x al cuadrado menos 3x vamos a evaluar primero f de 3. Lo que haremos es que tomamos la función que nos dieron y donde quiera que exista x como variable independiente, vamos a cambiarla por el número que nos han dado, que en este caso es 3. Por eso vemos 2 por 3 al cuadrado, pues acá dice x al cuadrado, menos 3 por 3, porque el 3 es acá por la x. Resolviendo las operaciones matemáticas, nos queda que 2 por 3 al cuadrado, que son 9, menos 3 por 3, que son 9. Donde tenemos que primero realizamos la multiplicación, 2 por 9, 18, y al final, 18 menos 9, f de 3 podemos decir que es igual a 9. Veamos este ejemplo. F de x más f de 3. F de x no es más que la función completa, así, tal como está, porque esa es la función basada en x. F de 3 es 9, porque ya lo hicimos aquí con anterioridad, que f de 3 es igual a 9. Entonces, si sumamos f de x más f de 3, no es más que colocar el valor de f de x más 9. Al no tener términos semejantes, pues la expresión queda así definida. Ahora, f de negativo x. Donde quiera que exista x, la vamos a cambiar por negativo. Así tenemos 2 por negativo x al cuadrado menos 3 por negativo x. Efectuando las operaciones aritméticas, sabemos que cantidad negativa, exponente par, me va a dar no, positivo. Y negativo 3 y negativo x me va a dar positivo 3x. Al final quedamos con 2x al cuadrado más 3x. Ahora nuestro caso, f de x más 3. Con la expresión anterior. Entonces, donde quiera que esté x, la vamos a cambiar por la expresión x más 3. Así. 2 por x más 3 al cuadrado menos 3 por x más 3. Esta expresión que observamos acá es un binomio de Newton, porque son dos cantidades elevadas al cuadrado. Y se expresa de la siguiente manera. 2, el cuadrado de la primera cantidad, más 2 veces la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad, a sabiendas que x es la primera cantidad y 3 es la segunda cantidad. Entonces, aplicando la propiedad distributiva, 3 por x son 3x y negativo 3 por 3 son negativo 9. Resolviendo entonces lo que está en corchete, nos queda que x al cuadrado, 2 por 3, 6x y 3 al cuadrado, 9. Entonces, quitando acá, aplicando la propiedad distributiva, el 2 por cada uno de los elementos, 2 por x al cuadrado, 2 por 6x y 2 por 9. Menos 3x menos 9. Observamos que tenemos términos semejantes en nuestro caso. 12x y 3x son semejantes y 18 y 9 son semejantes. Si reducimos esos términos semejantes, nos queda lo siguiente. 2x al cuadrado, 9x porque 12 menos 3 son 9 y 18 menos 9, 9. Y al final tenemos nuestra expresión evaluada. Dominio de una función. Conoceremos ahora lo que es. A menudo, el dominio de una función f no se especifica, más bien solo se da la ecuación que define la función. En esos casos, la convención es que el dominio f es el conjunto más grande de todos los números reales. Para el valor de f de x es un número real. El dominio de una función f es el mismo que el dominio de la variable x en la expresión f de x. ¿Qué significa esto? Veamos a continuación. Como ejemplo, encontrar el dominio de la función f de x igual a x al cuadrado más 5x. Entonces, la función dice que se eleve al cuadrado y el número luego se le sume 5. Todas esas operaciones se hacen en el conjunto de los números reales. Entonces, como es así, concluimos que el dominio son todos los números reales, porque con ninguna cantidad eso va a ser igual a 0. Es decir, recuerden que lo único que no se puede hacer en los números reales es dividir entre 0, ni hay números negativos. Por lo tanto, concluimos
que el dominio de f es todos los números reales. Veamos ahora. 3x sobre x al cuadrado menos 4. La función g indica dividir 3x entre x al cuadrado menos 4. Como la división entre 0 no está definida, el denominador x al cuadrado menos 4 no debe ser 0. Eso es lo que buscamos. Que el denominador no sea igual a 0 porque no se puede dividir entre 0. De manera que x no puede ser igual a 2 o negativo 2. ¿Por qué? Porque esos son los números que cuando lo coloco aquí como x para evaluarla, y le elevo al cuadrado, obviamente me va a dar positivo 4. Y 4 menos 4 son 0. Igual que era de los dos números, tanto positivo como negativo. Por eso serían todos los números reales, exceptuando el negativo 2 y el 2. Observemos ahora. H de t igual a la raíz de 4 menos 3t. La función dice que se obtenga la raíz cuadrada de 4 menos 3t. Ahora bien, solo los números no negativos tienen raíces cuadradas reales. Recuerden que si el número que está aquí dentro de la cantidad subradical es negativo, entonces me daría un número imaginario. Y esto requiere que tomemos la expresión 4 menos 3t tiene que ser mayor que 0, porque tiene que ser positiva. Y cuando despejamos esa función, por eso es que está positivo 4, del lado derecho ya sería negativo 4, dividiendo entre el coeficiente de la variable, que en este caso es 3, nos quedaría el dominio de h son todos los números menores que 4 tercios, o el intervalo que vaya desde negativo hasta 4 tercios. Cualquier número de ahí en adelante colocaría esto como un número negativo y por lo tanto el dominio ya no serían los números reales. Y es lo que buscamos, que el dominio siempre sea el conjunto de los números reales. Operaciones con funciones. Las funciones, como los números, se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir. La suma de f más g es una función definida por la suma de f de x más g de x. Cuando es una resta, sucede que voy a restar lo que equivalente a la función f de x menos lo equivalente a la función g de x. El producto no es más que también el producto de ambas funciones. Y el cociente es el cociente de ambas funciones, con la salvedad de que en este caso el denominador no puede ser 0. Ejemplos, vamos a ver. Sean f y g dos funciones definidas como sigue. Encontrar y determinar el dominio en cada caso. Pues bueno, vamos a sumar f más g de x, a multiplicarlas, a restarlas y a dividirlas. Sumando f más g de x, a sabiendas de que este primera 1 sobre x más 2 es f de x y g de x es x sobre x menos 1. Para sumar, sabemos que voy a multiplicar los denominadores y a realizar productos cruzados. Por ende, vemos cómo queda expresada acá x más 2 por x menos 1 y al multiplicar 1 por x menos 1 nos queda la expresión. Y al multiplicar x por x más 2 hacemos la distribución x por x, x cuadrado, más x por 2, 2x. Arriba veo que tengo términos semejantes, pues los voy a reducir. Y así quedamos y organizando en forma descendente, x al cuadrado, x más 2x serían 3x menos 1. Debajo, ya voy a proceder a multiplicar. Me queda esa expresión también, donde también voy a reducir los términos semejantes, quedando la expresión x al cuadrado más x menos 2 como denominador. Ahora bien, esa es la suma. Voy a buscar el dominio. Para ello, factorizamos el denominador. Como vemos, abrimos los dos paréntesis, buscamos dos números que restado den 1 y multiplicado den 2. Por lo tanto, son 2 y 1. Vamos a igualar cada paréntesis a 0 para buscar los valores donde x es igual a 0. Así, x más 2 igual a 0 y despejo, entonces x es igual a negativo 2. Quiere decir que cuando yo sustituya en esta expresión a x por negativo 2, ese valor me va a dar igual a 0. El otro valor sería x menos 1 igual a 0. Por lo tanto, al despejar, x es igual a 1. Y de igual forma, cuando coloco, donde quiera que esté x aquí, coloco un 1, puedo comprobar que esa expresión en el denominador va a ser igual a 0. Por lo tanto, el dominio son todos los números reales excepto negativo 2 y 1. Tengo la expresión acá, las funciones, y ahora voy a multiplicarlas. A multiplicar la función f de x por la función g de x. Como sabemos, multiplicación de fracciones
numerador con numerador y denominador con denominador. Y al hacer eso, 1 por x me da x, y acá lo que voy a hacer es x por x, x cuadrado, x por negativo 1, pues es negativo x. Ahora con 2, 2 por x son 2x, y 2 por negativo 1, negativo 2. Reduzco los términos semejantes del denominador y queda esa expresión. Ahora, para hallar el dominio, que es lo que me piden, vamos a factorizar el denominador. Igual que el anterior, factorizo porque es la misma expresión. Igualo cada paréntesis a 0, así queda x más 2 igual 0. Por lo tanto, al despejar, como está positivo de ese lado y al ponerlo de este lado, sería negativo 2. X menos 1 igual 0, como está negativo acá, lo cambio de miembro, me queda positivo 1. Así, el dominio son todos los números reales excepto negativo 2 y 1. Procedemos entonces con las mismas funciones del ejercicio a dividirlas. Como sabemos, tengo una división f de x entre g de x. Para eso voy a aplicar el proceso que sería al dividendo se multiplica por el recíproco del divisor. Observen que lo que es el numerador aquí para arriba sucede como denominador. Y lo que es denominador pasa a ser numerador. Pues ya tengo una multiplicación que se hace en numerador por numerador y denominador por denominador. Realizando estas operaciones vemos que x menos 1 por 1 pues resulta x menos 1. Y aquí en el denominador aplicamos propiedad distributiva, x por x que es x cuadrado y x por 2, 2x. Muy bien. Entonces, ya la operación está lista. Ahora procederemos a buscar cuál es el dominio de esta función. Para ello, entonces, vamos a factorizar el denominador. Puedo observar que en ambos miembros tiene la x, por lo que puedo aplicar lo que es el factor común. Para ello, identifico que es la x, la extraigo y empiezo a dividir x al cuadrado entre x, quedando x, más 2x entre x, queda 2. Ahora igualamos cada expresión que vemos ahí a 0, así quedaría x igual a 0, no tengo que hacerle más nada porque ya encontré el valor de x. Y del otro lado, que es x más 2, se iguala a 0 también. Despejando, como está positivo del lado izquierdo, pasaría a negativo del lado derecho. Por lo tanto, el dominio son todos los números reales excepto el 0 y el 2. Ahora, por motivos ajenos a mi voluntad y a la suya, tienen que empezar a trabajar. Adelante.